Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu infinito amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra, porque no nos dejaste huérfanos. Nos dejaste tu palabra y nos dejaste el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos comprender lo que tú tienes para nuestras vidas. Te suplicamos que esta palabra se vuelva voz, se vuelva palabra en nuestra boca, y que todos alabemos al único que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, quien es Jesucristo. Y te pedimos que perdones nuestros pecados y nuestras miserias, que nos laves con la bendita sangre de Jesús, que traigas la paz a nuestros corazones y en este día tu bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza sean dadas a Cristo. Estamos viviendo tiempos finales, lo sabemos por causa de los hechos que nosotros estamos viendo todos los días, pues si no en el periódico, en las noticias, o quizá lo vemos en el internet, en algún periódico en línea, nos damos cuenta que se están cumpliendo los sucesos previos a la venida de Jesús. Y entonces debemos estar listos para esa venida de Jesús, porque en base a la palabra del Señor, Cristo viene por aquellos que le han recibido como su Salvador personal. Y si tú por alguna razón no has hecho a Cristo tu Salvador personal, es muy importante que lo hagas hoy, porque no sabemos cuándo viene el Señor Jesús. Algo que debo decir es que la obra de Jesús, que culminó con su muerte y resurrección, fue completa. Alguien diga completa. Cristo no dejó nada inconcluso. Es por esto que dice que sus últimas palabras fueron: consumado es. Todo ha sido hecho, todo ha sido cumplido. En el griego es la palabra tetelestai. No hubo nada que Cristo no hiciera. Y por causa de la sangre derramada por Jesús, tú y yo podemos experimentar la sanidad, la prosperidad, la liberación y la bendición en nuestras vidas. La mayoría de las personas no conocen la Biblia. Algunos por ahí oyen una vez por semana un fragmento de las Escrituras, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, un pedacito del Evangelio, pero no han tenido oportunidad de pasar sus ojos por la palabra y darse cuenta de todo aquello que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Debemos saber que tenemos un enemigo. Recién lo leímos en la carta a los Hebreos. Satanás es el enemigo de nuestra alma, quien ha venido a hurtar, matar y destruir. Él ha venido a robarnos todo lo bueno que hay en la vida. No conforme con eso, ha traído la enfermedad, y para aquellos que no reciben a Jesucristo, pues ha traído la condenación eterna. Satanás no quiere que conquistemos aquello a lo que tenemos derecho. A Satanás no le impresiona el poder económico, no le impresiona el conocimiento. Lo que a él le impresiona es la sangre de Jesucristo. Hay 5 poderes que tú puedes hacer uso de ellos en tu lucha y mi lucha contra Satanás, que es diaria, aunque no nos damos cuenta. Y uno de ellos, y muy poderoso, es la sangre de Jesucristo. También muchas personas no saben el poder que tiene la oración. Y en la oración, cuando nosotros mencionamos la sangre de Cristo, eso tiene muchísimo poder.
Cuando tú estés en problemas, cuando no sepas qué hacer, dile al Señor, Señor, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Podía dar muchos testimonios, uno de ellos de una persona que estaba siendo asaltada, fue al cajero automático a sacar algo del banco y entonces pues él estaba sacando el dinero cuando de pronto le cayeron ahí unos asaltantes y le dijeron pues danos todo el dinero y te vamos a quitar la vida. Y entonces él se puso de rodillas y dijo por la sangre de Cristo. Oiga usted, esos asaltantes se dieron media vuelta, se llevaron el dinero pero no le hicieron nada. Bendito sea el Señor. Entonces, no sabemos nosotros el poder que tiene la sangre de Cristo. La segunda ocasión en que Jesús derramó su sangre fue cuando azotaron su cuerpo con el látigo romano. Una vez más, quiero decir que lo único que puede lavar y cubrir nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Debemos también saber que la enfermedad no es obra de Dios. Alguien diga, la enfermedad no es obra de Dios. ¿Cuántas personas hemos oído que dicen, esta enfermedad me la mandó Dios? ¿Quién ha oído eso? Esta enfermedad me la mandó Dios. O platicas tú con ellos y te dicen, es que, pues aquí estoy llevando mi cruz. ¿Verdad? Y se refieren a la enfermedad, o a veces se refieren a su marido, ¿verdad? Llevando mi cruz. Pero déjame decirte que la enfermedad no es obra de Dios. Cuando Dios creó la primer pareja y la puso en el paraíso terrenal, les dijo que no podían tomar de un solo árbol, que ellos podían tomar de todos los árboles que había allí en el paraíso, excepto uno. Y ese uno del cual no podían tomar es del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos dirán, bueno, es que pues nosotros siempre hacemos lo que nos prohíben, ¿verdad? Yo creo que muy probablemente tú fueras a decir eso. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Bueno, porque nosotros hacemos lo que nos prohíben. Pero déjame decirte que Adán y Eva no tenían la tendencia al mal que tenemos nosotros. A eso le llamamos concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia al mal que tú y yo tenemos. Ellos no tenían eso, porque la concupiscencia es el resultado del pecado de Adán y Eva que vino a nosotros. Pero ellos no tenían eso. Entonces ellos en su libre voluntad escogieron tomar de aquel árbol que Dios les había dicho que no tomaran. En el momento que lo hicieron, sus ojos fueron abiertos, nos dice la palabra del Señor, y comprendieron que estaban desnudos. Ellos no estaban desnudos solamente físicamente, sino se dieron cuenta que estaban desnudos espiritualmente. Conocieron cuál era su condición. Y por eso nos dice la palabra del Señor que ellos se escondieron. El día que Adán pecó, ese día se abrió la puerta para que entrara la enfermedad, la muerte, la opresión, la pobreza y todas las cosas malas que nosotros vemos en esta tierra. Nos dice Primera de Juan 3:8, muy importante este versículo, que nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para muchas cosas. A veces le preguntamos a alguien, oye, ¿por qué vino Jesús? Y ellos dicen, pues vino a salvarnos. Y luego le preguntas tú, ¿y de qué nos vino a salvar? No sabe decir, no sabe de qué lo vino a salvar. Bueno, Cristo nos vino a salvar del infierno, pero también Cristo nos vino a salvar del pecado. Y Cristo vino
como nos dice este versículo, a deshacer las obras del diablo. Una de las razones fundamentales por las que vino el Señor Jesús. Señor Jesús vino a recuperar aquello que Adán había perdido, incluyendo la salud. Jesús, al tomar nuestro lugar, se convirtió en nuestro sustituto. Él era la única persona que podía ocupar ese lugar y llevar en su cuerpo todos los efectos que vinieron sobre la raza humana por causa del pecado de Adán. Algunos se recordará que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, se oscureció la tierra. Fue en ese momento que el pecado de toda la humanidad estuvo puesto sobre Jesús. Y entonces el Padre tuvo una separación temporal de Cristo en ese momento, porque Dios no se puede relacionar con el pecado. Fue el momento en que Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Fue ese momento muy temporal, corto, cuando Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La enfermedad es como Satanás, con un propósito: hurtar, matar y destruir. Nos dice Lucas capítulo 13, versículos 12 y 13. Voy a leer a partir del versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La primera cosa que nos llama la atención en este versículo es que Jesús estaba haciendo milagros en la sinagoga. Para aquellos que no sepan lo que es la sinagoga era el templo de la cuadra. Era el templo del barrio, porque había el templo principal, que era el templo que estaba en Jerusalén, pero había pequeños templos que se les llamaba sinagogas, donde las personas se reunían a oír palabra de Dios. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús está haciendo un milagro en la sinagoga. Baste decir que los judíos no estaban acostumbrados a los milagros. Nunca habían visto un milagro, no había milagros en la sinagoga, nunca, hasta que Jesús puso su pie allí. Eso nos llama la atención. También nos llama la atención que dice las Escrituras que había una enfermedad que desde hacía, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Alguien diga: espíritu de enfermedad. Oiga, yo estudié medicina y jamás me enseñaron que existía algo llamado espíritu de enfermedad. Cuando la Biblia se refiere a espíritu de enfermedad, está hablando de un demonio de enfermedad. Es lo que dice aquí. De modo que algunas enfermedades tienen su origen en Satanás. Hay espíritus inmundos de enfermedad que están azotando a esa persona. No todas las enfermedades tienen un origen de demonios, otras tienen su origen en el pecado. Y esto lo podemos ver en el Salmo 103, y lo leemos despacio, vamos a darnos cuenta que hay una asociación entre pecado y enfermedad. El Evangelio de Lucas nos comparte acerca de una mujer que durante 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada,
y de ninguna manera podía enderezarse. Hoy le llamaríamos que ella tenía artritis, o quizá que ella tenía una artrosis. Pero la palabra de Dios le llama espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Si tú tienes alguna enfermedad, pon tu mano derecha en tu corazón. Y déjame decirte lo mismo que Jesús dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hombre, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Hombre, eres libre de tu enfermedad. En el nombre de Jesús. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y tú puedes recibirlo hoy, al estar oyendo palabra de Dios. La base para comprender y disfrutar victoriosamente la vida cristiana es apropiarse de la revelación de la cruz. Algunos de nosotros hemos recibido este estudio que se llama la revelación de la cruz. No me estoy refiriendo a que si tú has recibido esa enseñanza, sino si tú la practicas en tu vida. Esta es una enseñanza como todas las de la Biblia que nosotros necesitamos poner por obra en nuestra vida. Si nosotros meditamos en la revelación de la cruz, vamos a darnos cuenta que todas las cosas por las cuales padece el ser humano fueron cumplidas por Cristo en alguna cosa que Él hizo. Jesús no murió para ser admirado como un mártir, tampoco para que la gente sintiera compasión de Él, tampoco para ser famoso, sino que su misión fue tomar mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario, llevando nuestras debilidades al madero, cancelando la deuda de pecado que nosotros teníamos con Dios. Aquí es donde nosotros entendemos algo de la obra de Cristo que se llama sustitución. Nosotros somos los que deberíamos de ir a la cruz, pero no fuimos nosotros, fue Jesús en nuestro lugar. Esto es, por ejemplo, que tú tienes una deuda en una tienda y no puedes pagarla, y entonces alguien va y la paga por ti. De modo que cuando tú vas y quieres pagar esa deuda, te dicen: perdóneme, pero ya su deuda ha sido cubierta, ha sido cancelada. Y entonces tú le dices: pero ¿cómo si yo no he venido a pagarla? Entonces la persona te dice: es que alguien vino en tu lugar y pagó. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús pagó lo que nosotros debíamos de pagar, y a eso se le llama sustitución. Hay un versículo que citamos frecuentemente que está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando yo era niño, y puede decir sin caer en pecado, eso fue hace más o menos unos 65 años. Cuando yo era niño, oía que el Padre decía que Cristo nos redimió. Y pues toda la gente y yo me quedaba viendo, pues qué querrá decir el Padre con esto de que Cristo nos redimió. Y me tardé 33 años en saber qué quería decir la palabra redimió. Y redimió quiere decir rescató, soltó, compró, libró, pagó. Cristo nos rescató, Cristo nos compró, Cristo nos limpió. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Yo no sé si tú te sientes pecador, pero la palabra de Dios dice que de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice la palabra del Señor que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Dice por ahí Eclesiastés, ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Y el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hay un versículo en Isaías 1, versículo 6, que dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Yo no sé si en alguna ocasión tú te has sentido muy enfermo. Yo sí. Muy enfermo, y me ha pasado como una paciente que yo tenía, ella fiebre tifoidea, y me dijo, doctor, vengo a consultar porque me duelen desde los cabellos hasta los pies. Y yo le decía, señora, los cabellos no duelen, no tienen nervios. Dijo, pues yo no sé, doctor, pero me duele el pelo también, todo el cuerpo me duele. Y entonces me acuerdo de este versículo, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oiga, hay personas que tienen el monopolio de la enfermedad. Tienen enfermedades en la cabeza, en los ojos, en el cuello, en el tórax, en el abdomen y hasta la planta y punta de los pies. Desde caspa hasta hongos en las uñas de los pies, pasando por todo lo de en medio. Eso es lo que dice la palabra. Pero el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que más se esforzó por llevar el mensaje de salvación al mundo. ¿Sabes por qué? Porque él experimentó la revelación de la cruz. Hay gente que me ha dicho, oye, ¿por qué tú hablas tanto de Jesús? Y yo les digo, yo hablo mucho de Jesús porque Jesús me salvó. Yo hablo de Jesús porque Jesús me ha sanado. Yo hablo de Jesús porque Jesús me ha perdonado. Y si tú conoces un buen producto, tú hablas de él. Y yo hablo de Jesús porque él no es un producto, es una persona real, preciosa. Y dice la misma carta a los Gálatas en el capítulo 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo leí esto por primera vez, dije, ¿quién está diciendo esto? ¿Cómo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Qué cosa tan tremenda, la verdad. Es que Pablo había experimentado en su cuerpo los efectos de la cruz de Jesús. Yo soy un fanático de la cruz. Siempre en los lugares donde yo comparto la palabra de Dios, siempre tiene que haber una cruz. Hay una cruz aquí. Y si usted no se da bien cuenta, esto es una cruz disimulada. Allá en nuestro templo de Mitras hay una cruz. En la terraza hay otra cruz. En el patio hay otra cruz. Puras cruces. Y sabes que la cruz es un símbolo de maldición. Y quizá tú me digas entonces, ¿por qué le vas tanto a la cruz? Si la cruz es un símbolo de maldición. Es que se volvió para nosotros un símbolo de bendición cuando Cristo, el Señor de la gloria, fue a la cruz.
y aquello que era maldición se volvió bendición. Bendito sea el Señor Jesucristo, dele gloria, honra y alabanza. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. ¿Te conviene? Imagínate esto, todo lo malo que hay en ti quedó en Jesús. Y todo lo bueno de Jesús vino a ti. Oiga, esto es maravilloso. La Biblia dice que al delincuente en el tiempo de Jesús se le podía azotar hasta 40 veces. Y fue por esto que los judíos decidieron azotar a Jesús 39 veces. Porque si ellos se pasaban de las 40 veces, las que se pasaran se las daban al verdugo. Entonces había una persona, si tú ves la película La Pasión de Cristo, te vas a dar cuenta que hay alguien que está contando los azotes. Me llama mucho la atención que Jesús recibiera 39 azotes. Exactamente la misma cantidad de enfermedades mayores que hay en el ser humano. Ojalá yo hubiera aprendido esto cuando estudié medicina, que Jesús llevó un azote por cada una de las enfermedades que pueden haber en el ser humano. Y aquella enfermedad que tú tienes tiene que ser una de esas 39 o una ramificación de alguna de ellas. Pues te tengo buenas noticias. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, Jesús llevó en la cruz tu enfermedad específica, tu diabetes, tu hipertensión, tu colesterol alto, tu artritis. ¿Estás interesado? Yo estaría muy interesado. Nos dice Isaías 53, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es un versículo que continuamente estamos diciendo en esta iglesia cuando oramos por un enfermo. Le imponemos las manos y decimos, el mismo que llevó nuestros pecados en el cuerpo, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas tú has sido sanado, tú has sido sanado, tú has sido sanado, tú has sido sanada. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Después de que Jesús expiró, un soldado perforó con una lanza su costado derecho, del cual salió agua y sangre. Hay dos motivos por los cuales un cadáver va a dejar salir agua y sangre. Una de ellas es que cuando ya se ha agotado la sangre, entonces lo que le sale al cadáver es agua, sangre. Esto le dicen la gente en el pueblo sanguaza, es sangre con agua. La otra razón por las cuales pudo haber brotado agua y sangre del costado de Jesús es porque esa lanza atravesó su corazón. Y entonces se manifestó de esta manera con agua y sangre. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta enseñanza? Esto es muy importante. A veces nosotros no tenemos una enfermedad física, tenemos una enfermedad emocional. Estamos enfermos de los nervios, estamos deprimidos, estamos ansiosos, somos maníaco-depresivos, tenemos algún desorden nervioso. Para explicarlo, quiero decirte que cuando se muere un ser querido, pues a nosotros no nos duele el cuerpo, pero sentimos un dolor. Ese dolor que sentimos es un dolor del alma. Y Cristo, a través de su sangre derramada,
por esa alanciada, por ese corazón que explotó de Jesús, nuestras heridas emocionales también han sido sanadas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesús. Quizá tú le dices al Señor, mi corazón está herido, mi alma está hecha pedazos, mis heridas son muy profundas. Jesús te dice, hijo, hija, mi corazón explotó para que el tuyo sea sano, para que tus emociones sean sanadas. Y una frase que con cierta frecuencia se cita en la Biblia es, vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Tenemos que tener esa intención de mostrarnos, de ir al Señor. También podemos observar que en la cruz nuestro Señor Jesús derramó sangre por medio de la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza. Esa corona de espinas significa para nosotros la liberación de la pobreza. Fíjate que cuando Dios maldijo a Adán y a Eva, nos dice el Génesis en el capítulo 3, versículos 17 al 19, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hay personas que dicen, es que el trabajo es una maldición. No es cierto eso, el trabajo no es una maldición. Pregúntaselo a los que no tienen trabajo. ¿Qué te van a decir? Que el trabajo es una bendición. Entonces, ¿cuál fue la maldición? La maldición fue hacer el trabajo con sufrimiento. Eso es lo que nos dice la palabra. No el trabajo en sí, sino hacer el trabajo con sufrimiento. Dice la palabra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tercera ocasión que Jesús derramó su sangre fue cuando le pusieron esta corona de espinas en su cabeza. Como sabemos, una de las partes más sensibles del cuerpo es el cuero cabelludo. Y ahí el Señor Jesús llevó esta corona. La primera vez que le pusieron esta corona, lo hicieron con la intención de burlarse. Le pusieron la corona y le dieron un palo en las manos y se inclinaban a él y decían, salve Rey de los judíos. Hasta ahí la cosa estaba más o menos bien, pero luego le quitaron el palo de la mano y le pegaron a la corona, y esa corona de espinas se le enterró a Jesús en sus sienes y empezó a sangrar tremendamente. Hay médicos forenses, esto lo puedes checar en el internet, que han estudiado qué significó para Jesús esa corona de espinas. Y te van a decir que esa lesión que Cristo recibió en su cuero cabelludo, en su frente, te trae dolores por todo el cuello y hasta el hombro, dolores muy fuertes. Por ahí estos médicos forenses han hecho un estudio profundo. Pero no solamente fue este dolor que Cristo llevó sobre sus sienes, sino que a través de esa corona de espinas nosotros somos librados de la maldición de la pobreza, porque Dios le dijo a Adán, la tierra espinos y cardos te producirá. Curiosamente, la corona de espinas fue hecha de lo mismo de lo cual Dios había decretado maldición. Si comprendes todo esto, tú vas a tener bendición. Cuando Adán pecó, la primera ocasión, fíjese, la primera ocasión que en la Biblia se utiliza la palabra maldición fue cuando Adán pecó. Jesús sabía que el camino para recuperar
la corona que Adán le había dado a Satanás por causa del pecado iba a ser sangrienta. Después de ser traicionado, Jesús fue condenado injustamente y el diablo le puso una corona de espinas en la cabeza. Cuando las espinas traspasaron sus sienes, brotó la sangre, aquellas gotas tocaron la tierra y esa sangre le arrebató a Satanás la corona que Adán le había dado por causa del pecado. Nos dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. También nos dice Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres tener paz para con Dios? ¿Qué necesitas? Rendirle tu vida a Jesucristo. Dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:12, que es el versículo inaugural, nos dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Primera de Corintios 10:26, poquito antes de Gálatas. Primera a los Corintios 10:26. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué es de Dios? La tierra y su plenitud. También quiero adelantarte algo. En el libro de Ageo también se nos dice el Señor hablando, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Tercer carta de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor llevó tus enfermedades, pero también llevó tu y mi pobreza. ¿Le parece interesante? A mí me parecería interesante. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vamos a irnos al libro de Deuteronomio en el capítulo 8, donde quiero compartirte un par de versículos muy interesantes respecto a este asunto de la prosperidad. Nos dice Deuteronomio 8, versículos 6 al 13. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Te parece interesante? No comerás el pan con escasez, ni te hará falta nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Atención en el versículo 10. Y comerás y te saciarás. Oiga, aquí en nuestra iglesia hay personas que son buenas para comer. No me lo va a creer, pero hay personas que son capaces de comerse mínimo 4 hamburguesas, 18 tacos. Oiga, usted ni con buena voluntad le llega uno a ellos. Y dice la palabra, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado.
Versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, que esto nos pasa mucho, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Eso es lo que nos pasa. Dios nos prospera, pero nosotros nos olvidamos de Él. Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y dice el versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Atención, versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios. Aquí viene la parte que te quería compartir, porque Él te da el poder de hacer las riquezas. ¿Quién es el que nos da el poder de hacer las riquezas? Y a veces creemos que somos nosotros mismos. Estaba un señor regiomontano, gordo, así, con ropa vaquera y pues gordo, ¿verdad? Tenía un cinturón de esos gruesos y una hebillota que no era casi un cinturón, más bien era una faja, ¿verdad? Algunos lo entendieron, otros no. Y entonces está viendo en el espejo y llega uno de sus hijos, chiquito, y le dice al hijo, mire hijo, yo me hice solo. Y entonces el niño le dijo, gracias que a mí me hizo Diosito, porque estaba muy feo el papá. De modo que dice Deuteronomio 8:18 que es el Señor el que nos da el poder de hacer las riquezas. Es el Señor el que nos da ese poder. Primera de Pedro 1:18 y 19. Muy interesante. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, cometes tantos errores. Fíjese lo que dice, y eso lo puede checar en su propia Biblia en casa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el Señor en su palabra que nosotros hemos sido rescatados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Dios dice en su palabra que el oro, la plata y las piedras preciosas se corrompen. Nosotros sabemos que no se corrompen, se oxidan. Bueno, pues para Dios el oro y la plata son cosas corruptibles, sino que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Muchas personas no entienden el significado de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús ha pagado un rescate por nosotros. Hemos sido rescatados de la maldición de la ley misma que nosotros también hemos quebrantado. Pero tengo buenas noticias para ti. Fíjese que a veces nosotros le compartimos la palabra de Dios a alguien y estamos muy interesados en que la persona sea salva, que reciba a Cristo, que no vaya al infierno, que sus pecados sean perdonados. Pero hay algo más que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. También cuando fue a la cruz y cuando
fue latigueado, cuando fue azotado, llevó nuestras enfermedades. A través de su corona de espinas fuimos librados de la maldición de la pobreza. Todo eso y más hizo Jesús. Jesús nos libró de Satanás, nuestro enemigo ancestral. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, te has conectado a la prosperidad de Dios por medio de la sangre del Cordero. Jesús derramó 7 veces su sangre. Jesús derramó su sangre para pagar el precio de romper la maldición de pobreza. Y nos dice Mateo 27, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Déjame decirte que Dios no es pobre. Alguien diga: Dios no es pobre. Si tú crees que ser el dueño del cielo y las estrellas y los universos es pobreza, yo quiero esa pobreza. El Señor es el dueño de todo. Por ahí dicen los salmos que la tierra y su plenitud es de Jehová. El dinero no es malo. Es malo según el objetivo que nosotros le hagamos hacer. Nosotros vivimos en este mundo, pero no estamos limitados a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Y Dios quiere hacer en tu vida todo lo que Jesús compró por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección gloriosa. Yo quiero preguntarte, ¿quieres ser libre? Levanta la mano. ¿Quieres ser perdonado? Levanta la mano. ¿Quieres estar seguro de ir al cielo? Levanta la mano. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, y si tú quieres hacer esta oración, órala en voz alta y repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, me reconozco pecador. Te he ofendido todos los días de mi vida. A veces no sé por qué he hecho esas cosas. Solo tú lo sabes. Pero hoy decido arrepentirme. Decido apartarme de lo malo en mi vida. Decido renunciar a Satanás, al diablo y a todas sus cosas malas. Lávame con la sangre de Jesús. Dígale otra vez: lávame con la sangre de Jesús. Una vez más: lávame con la sangre de Jesús. Ahora diga junto conmigo: entra a mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor. Quiero que seas el gobernador de mi alma, de mi todo. Señor Jesús, a partir de hoy te prometo obedecerte en todas las áreas de mi vida. Lléname con el Espíritu Santo. Y Señor, también te pido que me sanes. Sáname, Jesús. Sáname, Jesús. Quita esta maldición de la enfermedad de mi vida. Quita la pobreza de mi vida. Quita, Señor, los pleitos que hay en mi hogar. Quita, Señor, las discusiones. Quita todo lo malo. Y dame, Señor, tu bendición en esta tarde. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle gloria, honra y alabanzas al Señor Jesucristo.